Mi nombre es Wilder Ramos Vilca y soy estudiante del curso de Recursos Educativos en Educación Superior. El día de hoy voy a desarrollar el tema de ampliaciones de plazo que corresponde al curso de Administración y Contratos en Obras. El curso, dentro de su contenido, ¿no? Tiene lo que es las ampliaciones de plazo, ¿no? Durante la ejecución de obra. Para ello tenemos que recurrir al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? En su artículo 197, ¿no? En donde nos menciona las causales de ampliaciones de plazo, ¿no? Estas causales en realidad van a ser ajenas a la voluntad del contratista, ¿no? Y va a verse perjudicado, ya que va a haber una afectación en cuanto a la ejecución normal de una obra, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estas paralizaciones, ¿no? O estos retrasos en la ejecución de obra modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución, ¿no? Eh, Siempre que suceda una afectación y esta no sea atribuible al contratista, este va a poder solicitar una ampliación de plazo, ¿no? Como primera causal se tiene atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, es decir, por causas o motivos en las que el contratista no va a ser el responsable, ¿no? Segunda causal es cuando es necesario una ampliación, un plazo adicional, ¿no? Para la ejecución de la prestación adicional de obra, ¿no? En caso el contratista amplía, en este caso el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. Cuando es necesario, ¿no? También cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, ¿no? En contratos a precios unitarios, ¿no? Esa causal no puede ser invocada cuando se viene ejecutando una obra en contratos a suma alzada, por ejemplo, ¿no? Ya no vendría a aplicarse en ese caso. Comentarios, ¿no? Unos comentarios sobre la primera causal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se tendría o se daría la primera causal, ¿no? Cuando se presenten conflictos sociales en el ámbito de la obra, ¿no? Es decir, puede haber paros, huelgas, ¿no? También se puede invocar esta causal cuando haya una falta de disponibilidad de terreno, ¿no? Que bien se sabe es uno de los requisitos necesarios para continuar con la ejecución de la obra, ¿no? Porque no hay disponibilidad, si no hubiera disponibilidad de terreno, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo procedemos con la ejecución de la obra, ¿no? Otro tema referido a esta causal es la demora en la absolución de consultas que se hacen al proyectista, ¿no? Está en plena ejecución, se hace una consulta sobre algo que esté contenido en el expediente técnico, ¿no? Y mientras se espera y hay un retraso en cuanto a la absolución de esa consulta hecha al proyectista, ¿no? El contratista puede recurrir a esa causal, ¿no? Y puede solicitar, ¿no? Puede tramitar lo que es la ampliación de plazo, ¿no? Porque en ese caso se va a dar lo que es un atraso, ¿no? Por la demora de la respuesta del proyectista. En la segunda causal, ¿no? La aprobación de un adicional de obra que afecta la ruta crítica de la programación de obra va a ser un claro ejemplo en donde se puede invocar a esa causal, ¿no? Y tramitar posteriormente una ampliación de plazo. Respecto a la tercera causal, ¿no? Esta solo se aplica
a obras o contratadas, a obras cuyo contrato es a precios unitarios, ¿no? Cuando se ha identificado un mayor metrado en una partida, por ejemplo, ¿no? Necesario para cumplir las metas del proyecto, ¿no? Este mayor metrado necesita obviamente una ampliación de plazo, ¿no? Siempre que afecte la ruta crítica, ¿no?, de la programación de obra, ¿no? Dentro del procedimiento de ampliación de plazo, el reglamento de la ley de contrataciones establece lo siguiente, ¿no? Primero, para que proceda una ampliación de plazo, ¿no?, el contratista primero, a través del residente de obra, debe hacer la anotación en el cuaderno de obra, ¿no? El inicio y fin de las circunstancias deben ser registradas en esa anotación, ¿no? También se debe establecer el detalle del riesgo no previsto, ¿no?, o los detalles de los riesgos no previstos, ¿no?, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, ¿no?, el residente anota en el cuaderno de obra, ¿no?, el inicio de la causal, ¿no?, luego de la conformidad emitida por el supervisor, ¿no?, y el final de esta a la culminación de los trabajos dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada, ¿no?, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Tengan en cuenta siempre que para todos los casos la ruta crítica ha debido ser afectada, ¿no? Si no hay una afectación a la ruta crítica de ejecución de obra, del programa de ejecución de obra, no se puede solicitar, pues, ¿no? O no va a proceder el trámite de ampliación de plazo. Como segundo punto, se tiene que el inspector debe emitir un informe sustentando técnicamente su opinión, ¿no? La entidad, bueno, esta va a ser remitida a la entidad, ¿no?, y al contratista en un plazo no mayor de 5 días, ¿no? La entidad debe resolver, ¿no?, sobre dicha ampliación y notificar de su decisión al contratista en un plazo no mayor a 15 días hábiles, ¿no? De no emitir pronunciamiento la entidad, ¿no?, esta ampliación de plazo se da por aprobado, ¿no? Se da por aprobado en ese caso y eso va a ser según el informe del supervisor, ¿no? Dentro del procedimiento de ampliaciones de plazo, ¿no?, en el tercer punto, en el caso que el supervisor no emita su informe, ¿no?, la entidad va a resolver, ¿no?, sobre la decisión si se le otorga o no se le otorga la ampliación de plazo al contratista, ¿no?, en un plazo máximo de 15 días hábiles, ¿no? Si dentro del plazo de 20 días hábiles, ¿no?, de presentar la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Y tenemos también otros puntos, el punto 5 y el punto 6, ¿no?, que manifiestan también parte del procedimiento de ampliación de plazo, ¿no? También se tiene que considerar que el contratista, una vez aprobado la ampliación de plazo, debe presentar un calendario de avance de obra valorizado actualizado, ¿no?, y la programación CPM correspondiente, ¿no? Entonces, eso tiene que hacer en un plazo que no debe exceder los 7 días, ¿no? Enseguida, el supervisor debe elevar a la entidad los nuevos calendarios de avance de obra valorizado, ¿no?, cuya revisión no debe exceder de 7 días también, ¿no?, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario, ¿no? En un plazo no mayor de otros 7 días, ¿no?, de recibido el informe del supervisor, la entidad debe pronunciarse, ¿no?, y como efecto final, como procedimiento final, debe reemplazar
este calendario reemplazará, ¿no?, en todos sus efectos al calendario anterior, ¿no? De no pronunciarse la entidad dentro del plazo establecido, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o el supervisor. Cualquier controversia que se presente o esté relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar, ¿no?, de su decisión o de la no notificación o denegatoria total o parcial de la solicitud de ampliación de plazo formulada por el contratista, ¿no? En el gráfico se presenta de manera más detallada, ¿no?, más se puede decir didáctica, ¿no?, donde se puede apreciar, por ejemplo, desde el procedimiento, desde la ocurrencia eh, de la causal, ¿no?, desde el momento que ocurre el atraso o paralización, ¿no? Los días son contados, también se registra la anotación del cuaderno de obra por el contratista, la conclusión del hecho invocado, ¿no? ¿Por qué motivo se ha atrasado? ¿No? Puede ser por lluvias, por ejemplo, que no han cesado durante una semana. Transcurre esa semana, ya sería la culminación, ¿no?, del hecho invocado, ¿no? Después se da lo que es la presentación, ¿no? El contratista solicita, ¿no?, luego de cuantificar, ¿no?, la afectación, ¿no?, que se ha tenido, por ejemplo, de unos 7 días de lluvia que se haya producido en la zona donde se está ejecutando la obra, ¿no? Sustenta su petitorio y la presenta, ¿no?, ante el supervisor, ¿no? Entonces, desde el día siguiente de presentar esa solicitud, el supervisor también tiene, ¿no?, tiene también el plazo correspondiente para que se pronuncie, ¿no?, y remita su informe técnico sustentatorio hacia la entidad, ¿no? Y posteriormente la entidad va a tener un plazo también en donde tiene que resolver, pues, ¿no?, resolver si se le va a otorgar o no se le va a otorgar finalmente la ampliación de plazo. Una vez que se le aprueba, ¿no?, si es que se le aprobase la ampliación de plazo, el contratista se ve obligado a presentar un nuevo calendario de obra, ¿no? Ese es el procedimiento. Dentro de las acciones de gestión en la administración de contratos sobre ampliaciones de plazo, ¿no?, se debe verificar lo siguiente, ¿no? El personal administrativo que se encuentra de la gestión, que se encuentra a cargo de la gestión administrativa de estos temas de ampliaciones de plazo, adicionales de obra, etcétera, ¿no?, deben verificar lo siguiente, ¿no? Los asientos en el cuaderno de obra, ¿no?, que la solicitud esté correctamente fundamentada, ¿no? También que se haya demostrado la afectación de la ruta crítica, que es algo bastante importante, ¿no? También que en el sustento de la solicitud de ampliación se incorpore o se haya incorporado los fundamentos de derecho del contratista, ¿no?, que se haya invocado, por ejemplo, a los artículos necesarios, ¿no?, que se encuentran en la Ley de Contrataciones del Estado o en su reglamento, entre otros, ¿no?, otras normatividades vigentes, ¿no? Del trámite de solicitud de ampliación de plazo, ¿no?, debe realizar las siguientes acciones, ¿no? El administrador de contratos va a elevar el expediente de solicitud de ampliación de plazo con un informe, ¿no?, a la jefatura de obras, ¿no? También es recomendable advertir la fecha de vencimiento para que la entidad resuelva y notifique al contratista sobre la aceptación o la denegatoria de la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Porque si no responde dentro del plazo, ¿no?, la solicitud del contratista,
va a ser aceptada, ¿no? Por más que no haya una respuesta por parte de la entidad, ¿no? Cuando el supervisor no remite su informe a la entidad, ¿no? El administrador de contrato es el que va a analizar la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Dentro del plazo correspondiente. Sin embargo, se debe tomar las acciones administrativas o las que correspondan ante el supervisor, ¿no? Porque él ha incumplido con su labor, ¿no? Para eso se va a revisar, ¿no? El contrato que se ha establecido con el supervisor, ¿no? Del trámite del expediente de solicitud, ¿no? Una vez aprobada la ampliación de plazo, el administrador de contrato verificará lo siguiente, ¿no? Que presente el nuevo calendario de obra actualizado, ¿no? El contratista, ¿no? Donde se contenga, donde esté contenido el nuevo cronograma, ¿no? Reprogramado, ¿no? De las partidas afectadas por la causal invocada, ¿no? Que el nuevo calendario de avance de obra valorizado sea concordante con la nueva programación CPM, ¿no? Que el nuevo calendario de adquisición de materiales sea concordante también con el calendario de obra actualizado, ¿no? Que el nuevo calendario de utilización de equipos sea concordante también con el calendario actualizado, ¿no? Entonces, todos estos documentos son remitidos a la supervisión, ¿no? Y al contratista para su aplicación inmediata en obra, ¿no? Tenemos también algunas opiniones que emite el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, ¿no? Respecto al tema de ampliaciones de plazo. En la opinión número 083 del 2015, ¿no? La resolución opina lo siguiente, ¿no? Como conclusión de ese informe se tiene lo siguiente. La resolución que se pronuncia sobre la ampliación de plazo puede ser notificada al contratista empleando únicamente un medio electrónico de comunicación, ¿no? No es necesario que se le entregue físicamente, eso es lo que dice, ¿no? Ya que en el contrato de obra el contratista o las partes consignan lo que es su correo electrónico, ¿no? O dirección electrónica que puede ser utilizada para medios de notificación, ¿no? Según la opinión OCE número 41 del 2015, ¿no? Que menciona lo siguiente: la normatividad de contrataciones del Estado establece la obligación del contratista o de su representante legal, según corresponda, de suscribir su solicitud de ampliación de plazo, pero no establece que éste deba suscribir cada uno de los documentos de dicha solicitud, ¿no? Es decir, no es necesario que todo el contenido sea suscrito, pues, ¿no? por el representante legal o por el contratista, ¿no? Ah, también se tiene la opinión legal, ¿no? La opinión del OCE número 054 del 2014, ¿no? Que habla sobre qué es lo que puede hacer el residente, ¿no? En casos de solicitudes de ampliación de plazo, ¿no? Las solicitudes de ampliación de plazo presentadas por personas distintas al contratista deben ser consideradas como no presentadas simplemente, ¿no? El residente de obra, esto debe quedar claro, no puede presentar por sí mismo la solicitud. Tiene que ser presentada por parte del representante legal, ¿no? Del contratista. En la siguiente sesión vamos a ver el tema de adicionales de obra, ¿no? Previo a eso, bueno, a continuación voy a pasar a mostrarles un video ilustrativo, ¿no? Sobre el tema que acabamos de tocar, ¿no? Ampliaciones de plazo de ejecución de obra, ¿no? Si bien este video fue elaborado hace años atrás, ¿no? Algunos conceptos todavía se encuentran vigentes, ¿no? Sin embargo, para su mejor entendimiento, ustedes deberán compatibilizar la información que se muestra en el video con lo ya expuesto en esta sesión
para lo cual presentarán ustedes un resumen sobre el tema de ampliaciones de plazo en la ejecución de obra, ¿no? Eso se recomienda hacer, ¿no? Una actualización de la información, ¿no? Ya que el video está elaborado con la normatividad anterior, ¿no? Bienvenidos, mi nombre es Carlos Hidalgo Ponce, soy ingeniero civil de profesión y soy capacitador del OCE. El día de hoy vamos a tratar sobre las ampliaciones de plazo. El artículo 169 del nuevo reglamento nos habla sobre este tema tan importante y fundamental dentro de la contratación a la obra pública. ¿Qué es la ampliación de plazo? Es el derecho que tiene el contratista de obra de que se le amplíe su plazo contractual por causales que no son atribuibles, es decir, por retrasos que puedan ocurrir en la obra, paralizaciones que puedan ocurrir en la obra que no son atribuibles a su responsabilidad. Para ello, el nuevo reglamento establece una única condición para que se pueda reconocer esta ampliación de plazo. ¿Esta cuál es? Que el contratista de obra tiene derecho por las ampliaciones de plazo reconocidas. Para este pago se debe formular una valorización de costos y gastos generales, ¿no? Y esto Bien, como se ha podido apreciar en el video, ¿no? Este fue elaborado con la normatividad publicada el 2015. Sin embargo, ya se tiene otra normatividad más reciente, ¿no? La cual fue publicada el año 2019, ¿no? La que se viene aplicando actualmente, ¿no? Por eso es necesario que ustedes siempre tengan en cuenta la normatividad vigente, ¿no? Sin embargo, se ha podido apreciar algunos conceptos eh, que sin embargo están elaborados en base a la normatividad vigente, ¿no? Eh, pero gran parte de ellos se siguen aplicando actualmente, ¿no? En la nueva normatividad, ¿no? Bueno, hemos terminado con lo que es la exposición de este tema de ampliación de plazo para lo que es eh, la demostración de una grabación, ¿no? del curso de recursos didácticos en educación superior con el programa OBS Studio, ¿no? Muchas gracias por su atención.